SER Podcast. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se desvincula de la trama Leire. En el Senado, durante su esperada comparecencia en la Comisión de Interior, González ha admitido que existieron al menos 2 encuentros con la llamada fontanera del PSOE. Encuentros que Interior, recordemos, negó en un primer momento y en los que en ningún caso hablaron, dice, de conspiraciones o de filtraciones. Hablaron del futuro profesional de Leire como periodista. No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona. No he adoptado jamás, nunca, ninguna medida contra ningún agente de la UCO, ni de la Unidad de Delincuencia Económica o de cualquier otra unidad de la Guardia Civil. No a todo. Con la oposición pidiendo su dimisión, González se ha encarado al PP, que le ha acusado de borrar mensajes, de destruir pruebas y de arrastrar el buen nombre de la Guardia Civil. Y de sus palabras se deduce que, a pesar de las versiones contradictorias y de la crisis desatada por el caso Leire en la UCO, a ella no se le pasa por la cabeza dimitir. Ahora vamos al Senado y nos preguntamos si detrás de la moción del PP y esa enmienda de Junts que el Congreso no va a debatir finalmente instando a un adelanto electoral, hay en realidad algo más, si hay o no un acercamiento del PP a Junts o viceversa. La mesa del Congreso ha echado por tierra ese debate con este argumento. Solo el presidente del Gobierno tiene la potestad de disolver la Cámara y convocar elecciones. El pronóstico del tiempo dice que va a seguir el calor en las próximas horas. Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. No solo va a seguir, sino que va a ir a más y más todavía a finales de semana, cada vez valores más propios de la canícula que no simplemente de verano, y mañana mismo, solo a primeras horas, de hecho avanzada la madrugada, el ambiente se notará agradable, incluso fresco en el interior. Después será una jornada nuevamente soleada, algunas tormentas durante la tarde en el interior de Galicia, la cordillera cantábrica y los Pirineos, y sobre todo este calor. En prácticamente todo el interior ya situaremos máximas igual o por encima de los 35 grados, cerca de los 40 en el Valle del Ebro, podríamos superarlos ya en el Valle del Guadalquivir. Nos vamos ya al Mundial. A las 8:30, Carrusel Mundial, edición mini, por tanto, de hora 25, que retomamos a partir de las 11 de la noche, porque a las 9, Dani Garrido se estrena una de las favoritas, se estrena Francia frente a Senegal. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Casal en hora 25 como en hora 14. Sí, en una hora debuta Francia. Aquí estamos. Eso es, sale de Champs con 4 delanteros, Dembélé, Mbappé, Doué y Olise. Es la reedición del primer partido del Mundial 2002. En aquella oportunidad ganaron los Leones de Teranga, Senegal. Hoy es en Nueva York. A las 12 de la noche, una de las posibles revelaciones del Mundial, Noruega de Haaland, se enfrenta a uno de los combinados más desconocidos seguramente, Javi, de la Copa del Mundo, que es Irak, en Boston. Y a las 3 de la mañana debutan los campeones del mundo Argentina ante Argelia en Kansas. Con mucho calor se espera a Messi y Lautaro en ataque, pero no a Julián. El Mundial hoy se cierra a las 6 de la mañana con el Austria-Jordania del grupo de Argentina. De aquí saldría Casal, el rival de España en la primera eliminatoria del CAO. En media hora os esperamos a todos en Carrusel. Hala, calienta que sales. Garrido, cuídate. Hora 25, 8 de la tarde y 3 minutos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Javier, Mercedes González lo ha negado todo, ya lo hemos escuchado, ha negado hasta lo evidente, ¿no? Que Interior hubiese mentido al encadenar diferentes versiones sobre los encuentros que mantuvo la directora de la Guardia Civil con la fontanera Leire Díez, y habla Bañuelos, en referencia a los mensajes borrados con Leire Díez, de una especie de bola mediático-política. Sí, hoy Mercedes González ha seguido el guión marcado por el comunicado de la semana pasada, pero ha introducido algunos matices. Primero, minimizando la importancia de que activase el borrado de mensajes en su chat con Leire Díez. El borrado de mensajes que entonces coincide y porque es el mismo día que el director adjunto operativo se va a la cafetería de la dirección de la Guardia Civil. Pero, ¿de verdad? De forma categórica mantiene que jamás maquinó contra la UCO por orden de la exmilitante socialista. Sus citas con ella, dice, fueron fugaces. Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado 2 cafés con la señora Leire Díez. Punto. 2 tés, matizó después, en los que en ningún momento Leire Díez le pidió que frenase a la UCO. Nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil. Nunca le pidió abrir investigaciones internas, pero la directora de la Guardia Civil sí ha justificado esas investigaciones, por ejemplo, sobre la filtración de los WhatsApps entre Ábalos y el presidente Sánchez. Póngase en ese momento donde el propio señor Ábalos estaba señalando a la UCO como autora de esas filtraciones. ¿Cómo no nos íbamos a defender? Por supuesto, ¿cómo no teníamos que analizar que eso no había salido de ahí? La única novedad del relato de Mercedes González es la confesión que hizo el 29 de mayo del año pasado al teniente coronel Antonio Balas y al jefe de la UCO, Rafael Yuste, a los que reconoció en una reunión privada que se había visto con Leire Díez. Fue una reunión cordial, según Mercedes González, cargada de la seriedad
del momento. A partir de aquí, a partir de esta defensa, Bañuelos, de la defensa de su gestión, de sus actuaciones, la directora de la Guardia Civil ha dejado también muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, Javi, no ha aclarado cuándo el DAO le informó de la apertura de una investigación contra la fontanera Leire Díez. No ha concretado la fecha exacta de cuándo fue avisada por el DAO de esa investigación sobre Leire Díez. La OCO dice en su informe que fue el 8 de mayo. El PP, de hecho, ha puesto ahí parte de su artillería. ¿Siguió usted reuniéndose y mensajeándose con ella? ¿Lo hizo por orden de Pedro Sánchez? Pero Mercedes González no ha entrado en detalles. Pero empezar a decir, entonces se produjo un mensaje que se supone que no sé quién le dice a no sé quién, se lo he pasado a Mercedes y además me he jugado una comida y entonces eso fue el 9 y entonces luego nos vamos al 11 y entonces en el 11, entonces a partir de ahí entonces es Leire la que me da a mí la orden de que yo haga la información reservada. Pero por favor, pero un poco de sensatez. Tampoco ha hecho mención a otro detalle importante. Mercedes González no ha concretado cuándo y cómo avisó al ministro del Interior de sus citas con Leire Díez. El ministro Grande Marlaska aseguró que se lo dijo en privado, pero la directora no ha explicado cuándo le dio esa información que, recordemos, llevó al ministro del Interior a negar hasta en 2 ocasiones lo que finalmente acabaron reconociendo. Gracias, Bañuelos. Mercedes González, que ha terminado así su intervención, como vamos a escuchar, denunciando una ola de furia y un daño irreparable contra ella. Y alguna de la gente que está aquí sabe muy bien lo que es no vivir en paz y en libertad. Y eso solo alimenta la era de la furia. Y esa furia la vivo yo ahora, con artículos sobre mi persona, sobre mi familia, sobre mi vida, deshumanizándome por completo. Pero más tarde que temprano, alguien de ustedes estará aquí, en mi lugar, y lo vivirán igual o peor. Hoy me ha tocado a mí, efectivamente, pero yo no he cometido ningún delito y ustedes lo saben. Yo jamás haría daño a una institución. El Partido Popular acaba de pedir otra vez la dimisión de Mercedes González. Este es Miguel Tellado hace unos minutos en los pasillos del Congreso. No debería seguir en su cargo y la culpa la tiene ella por no dimitir y quien le ha nombrado y le ha permitido utilizar la Dirección General de la Guardia Civil para traicionar a los agentes de la Guardia Civil. Es una auténtica vergüenza. Mercedes González, que de nuevo ha recibido hoy el respaldo del Gobierno. El Masaiz, la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha avalado a la directora de la Guardia Civil y también al ministro del Interior, a Marlaska, en una rueda de prensa que ha sido un verdadero chorreo de preguntas para la portavoz sobre el caso Leire, sobre el papel de Mercedes González en esas reuniones y también, como no, sobre el caso Zapatero. 1, 2, 3... muchísimas preguntas encadenadas a las que la portavoz ha respondido igual. En el caso de Zapatero, confianza en la presunción de inocencia del expresidente y este mensaje. ¿Considera el Gobierno ético y moral el hecho de que se quedase esas joyas? Vamos a respetar el procedimiento. Por supuesto, no olvidar el principio inspirador de nuestro ordenamiento. Lo decimos, lo he dicho en más de una ocasión, es el principio de presunción de inocencia. Si a usted le hacen un regalo como este, ¿usted lo devolvería? Saben que a mí yo no hago política ficción y, insisto, creo que hay que respetar el procedimiento y lo que sí que le puedo decir es que el Gobierno es absolutamente comprometido con la transparencia en la acción de Gobierno. ¿Consideran, si creen, que el expresidente Zapatero va a entrar en todos los asuntos que están implicados en esta investigación? Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. El Gobierno no se mueve de ahí, a la espera de esa declaración de mañana, en la que finalmente Zapatero, por cierto, sí tendrá que responder también por el asunto de las joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz. Su defensa había pedido una prórroga, pero el juez Calama ha dicho que no, y lo ha dicho con este argumento, básicamente que Zapatero se enteró de la incautación de esas joyas cuando se produjo el registro de su despacho, no cuando nos enteramos el resto, el común de los mortales, cuando tuvimos acceso, por tanto, público al peritaje de ese material. 8 de la tarde y 9 minutos, la mesa del Congreso no va a debatir esa moción y esa enmienda del Partido Popular y de Junts en la que ambos partidos reclamaban la disolución de la Cámara y un adelanto electoral. La mesa lo tira porque disolver las Cortes es cosa del presidente del Gobierno y porque si lo que pretendían Junts y el Partido Popular era forzar una especie de moción de confianza, pues estaríamos un poquito en la misma. Una cuestión de confianza también parte de la figura del presidente del Gobierno. El Partido Popular quiere hacer ruido legal con esta decisión de la mesa. Objetivamente, ni PP ni Junts están reclamando algo que no forme parte de un discurso habitual de las formaciones políticas al pedir ese adelanto electoral, pero insisto, llama mucho la atención este movimiento conjunto que quizá se puede interpretar como un acercamiento entre Junts y el Partido Popular. Junts, el partido que, recordemos, instó a Feijóo a hablar, pero con Puigdemont
en Waterloo. Información de Josué Coello. Buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, ha sido casi a la par, pasado el mediodía, cuando Junts y PP han anunciado cada uno por su cuenta que presentaban una enmienda a una moción donde ambos reclamaban elecciones anticipadas. No es nuevo en ninguno de los dos casos, y aunque ambos partidos niegan una hipotética coordinación, sí ha llamado la atención hacerlo de esta forma, casi a la vez, presionando con el mismo argumento, la debilidad del gobierno. És evident la situació d'extrema debilitat en què es troba el govern de l'Estat. Un govern que ha estat incapaç d'aprovar durant 4 anys cap pressupost, que no té majoria parlamentària per impulsar les seves principals lleis i que, a més, es troba d'una manera creixent cada vegada més assetjat pels casos creixents de corrupció dels socialistes. Argumento que explicaba el diputado de Junts, Josep María Cruzet, falta de mayorías y de leyes de un ejecutivo que, recuerdan, tiene casos de corrupción. Sin embargo, poco ha tardado la mayoría de PSOE y Sumar en la mesa del Congreso en tumbar estas enmiendas, justificando que en la práctica esto significaría una cuestión de confianza, algo para lo que solo el presidente del gobierno tiene la capacidad. Un movimiento de la mesa que desde el PP, Esther Muñoz, calificaba así. Bueno, la decisión arbitraria de la mesa acredita dos cosas. La primera, algo ya sabíamos, la señora Francina Armengol no trabaja para el Parlamento ni para los españoles. Trabaja única y exclusivamente para Pedro Sánchez. Y acredita otra cosa, y es que tienen miedo. No se debatirá finalmente la posibilidad de convocar elecciones, mientras en el gobierno se lo tomaban con normalidad. No comparto ese planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas. Y que tampoco contaba Casal con el apoyo de socios como Esquerra o como Bildu, con silencio incluido del PNV con este asunto. Gracias, Josu. La propuesta no era vinculante, pero el movimiento ahí queda, igual que ahí quedan estas palabras de esta mañana de Gabriel Rufián, cada día más separado, más desgajado de Esquerra, y que sobre el futuro de la legislatura, con el caso Leire abierto y con el caso Zapatero pues muy pendiente de todo, decía que aguantar para nada es básicamente tontería. Nosotros lo que le preguntamos al gobierno es aguantar, nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ya sabemos que los otros son peores. Eso lo sabemos, es de primero de izquierdas. Ahora bien, aguantar para nada es tontería. Es tontería. Junqueras, supuesto jefe de Rufián, dice que no, que la legislatura está vigente. Otra grieta, por tanto, entre Rufián en su nuevo papel de aglutinador de la izquierda y su partido, que niega la existencia de estas contradicciones. Información desde Barcelona de Laura Pons. Primero ha hablado Rufián y acto seguido Junqueras ha escrito en las redes sociales que él apuesta por seguir negociando y cerrar carpetas como la financiación, la hacienda catalana o la condonación del FLA. Sin embargo, fuentes de la dirección de Esquerra niegan que Junqueras haya desautorizado a Rufián. Hablan de que las palabras de Junqueras complementan las declaraciones del portavoz de Esquerra en Madrid. De hecho, aseguran que ni Junqueras ni Rufián quieren elecciones y critican el movimiento de Junts porque la debilidad, dicen, es evidente y no hace falta gesticular. Eso sí, es cierto que Rufián y Junqueras llevan meses de vaivenes, de tensiones por el Frente Amplio que defiende el portavoz de Esquerra y que niega el presidente de los republicanos. Justo mañana hay una reunión interna del grupo parlamentario en Madrid. Junqueras se verá con Rufián en pleno conflicto abierto. A partir de las 11 analizamos lo de mañana de Zapatero, la comparecencia de Mercedes González de esta tarde en el Senado y estos movimientos políticos, la presión política sobre el gobierno con Jesús Maraña y Valentina Martínez. Hora 25. Con Javier Casal. 8:15, Donald Trump insiste en vender como gran éxito su preacuerdo con Teherán, pendiente de firma y pendiente de lo que pueda hacer Netanyahu, a quien Trump hoy desde la cumbre del G7 le ha recordado que debe actuar de forma más responsable con su ofensiva en Líbano. Mensaje para Netanyahu, al que pide expresamente que no reviente el pacto y amenaza con echar mano de Siria para ocuparse de Hezbollah, que en sí misma ya es una torta tremenda. Otra a Netanyahu, que siga lo suyo, porque hoy, esta misma tarde, Israel ha seguido atacando el sur del Líbano. Victoria García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Israel ha bombardeado la localidad libanesa de Maifondún en 2 ataques separados, uno de ellos en las inmediaciones de un centro médico. Hay decenas de personas heridas, incluidos varios menores, además de los 4 muertos. Algunas de las víctimas siguen atrapadas bajo el edificio derrumbado por la explosión. Dice Israel que respondía a un ataque con cohetes lanzados desde ese enclave por Hezbollah. Este operativo puede poner en jaque el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y hoy Trump advertía:
No estoy nada feliz en cómo Israel está manejando el asunto del Líbano, y añadía que la ofensiva contra Hezbollah no puede justificar estos ataques indiscriminados contra objetivos civiles. El presidente del Parlamento iraní acaba de decir hace unos minutos que estos ataques de Israel en el Líbano son una línea roja para firmar cualquier acuerdo. Mensaje de Trump para Israel esta mañana, mensaje también para Vladimir Putin esta tarde en el marco de la cumbre de Evian. El presidente de los Estados Unidos se ha visto de nuevo con Zelensky. Trump está, digamos, más conciliador ahora con las peticiones militares que le traslada Ucrania, aunque esta fiesta la va a pagar al final Europa. Al tiempo. Corresponsal en París, Raquel Villaécija. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump ha cambiado su discurso y ahora dice que Estados Unidos ha estado muy centrado en la guerra de Irán y que desea ocuparse de la de Ucrania, dejando claro, no obstante, que su país no está implicado directamente en el conflicto. Trump y Zelensky han hablado brevemente esta mañana dentro de un encuentro del grupo del G7 y Trump dijo que volverían a reunirse durante el día de hoy. Sí hay un consenso entre los líderes en que la dinámica de la guerra es favorable a Kiev y que hay que intensificar la presión sobre Moscú, aumentando las sanciones al petróleo, aprovechando la caída de los precios, si finalmente el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se firma. Volodymyr Zelensky ha pedido más ayuda militar y ha dicho que espera que la guerra acabe antes de fin de año. De vuelta a casa, propuesta para la polémica. La patronal COE pide que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de una baja laboral. La propuesta tiene un objetivo que es amortiguar el gasto que acarrean ahora mismo las bajas temporales, detrás de las que en muchas ocasiones hay casos de absentismo laboral. Dice la patronal que estos costes se han triplicado en España en la última década. Información de Estefanía Salvatierra. La patronal quiere que sea la Seguridad Social quien asuma el pago íntegro de los 15 primeros días de baja laboral. Entre las medidas expuestas por el presidente de la COE para frenar las ausencias al trabajo también está el librar a las empresas de la cotización en aquellos procesos que se alarguen más de un año y en aquellos contratos temporales que se suscriban para sustituir a personas que ya están de baja. Y esto tiene que ser así, señalaba Antonio Garamendi, mientras no se tomen otras medidas que pongan fin al deficiente funcionamiento de los servicios públicos. El coste asociado, bien sabéis, al absentismo por incapacidad temporal ha alcanzado niveles sin precedentes. Hablamos ya de 33.000 millones de euros, de los que unos 17.000 los pagan las empresas. Un esfuerzo económico gigantesco, que sin embargo no se ha traducido en una mejora equivalente de la salud de los trabajadores. Las bajas laborales casi se han duplicado en los últimos 6 años. Al cierre de 2025, más de 1.200.000 personas tenían un proceso abierto por incapacidad temporal, que de media se prolonga 42 días. Por cierto, es una de las declaraciones del día, las palabras del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha. Se llama Ángel Nicolás, tiene hijos, pero también tiene un concepto de los jóvenes, digamos, bastante particular. Ahora tenemos una baja, no porque la empresa le haya maltratado, no, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro. Entonces cuando por fin consigues averiguar qué es lo que está pasando con las bajas de ITCC en la parte que afecta a la salud mental, te das cuenta que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Es decir, sin ánimos de ofender, yo tengo 2 hijos en esa edad, pero son unos memos. Memos que se van de baja porque les deja la novia. Vamos ya con la mirada de Vidal Folk. Las treguas en Oriente Próximo son frágiles, funcionan a ratos, se violan continuamente, es cosa sabida. Pero también es cierto que más vale una mala tregua que una buena batalla. En eso estamos. Y esta es una de las treguas menos malas porque responde no a una voluntad que ya se sabe siempre es débil, sino a una triple necesidad doméstica del agresor, o sea, de Donald Trump. 1. Ha gastado más misiles de los que era prudente usar. 2. Por culpa de esa guerra, la inflación en Estados Unidos supera el 4%. Joe Biden perdió la elección sobre todo porque los precios crecieron un 2,9% en el año final de su mandato. Y 3, porque el 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio término y así se le presentan crudas. El problema de Trump no son los ayatolás, que le están ganando sin vencerle. Su drama es el aliado más íntimo, Benjamin Netanyahu, que le arruina todo acuerdo. Lo reconoce continuamente, le llama jodidamente loco. Le recuerda que sin él mismo su Israel no existiría. Y hoy le reitera que debe ser responsable con Líbano. Ojalá la tara de Netanyahu fuese la locura. También se decía eso de Hitler y no bastaba para explicar su maldad.
Claro que es un tipo loco, esperpéntico, maniático, no piensa como la gente normal, pero su tragedia supera eso. Consiste en que no sabe más que vivir en guerra. Es un genocida compulsivo. Esa es la causa de la fragilidad de todo alto el fuego. Se los pasa por el forro. La justicia ordena la detención de la actriz Elisa Mulliá, la actriz que denunció a Errejón por agresión sexual, contra la que, recordemos también, el exdirigente de Sumar se querelló por difamación y por calumnias. A Mulliá le citó el juez hasta en 3 ocasiones en relación a esta querella. Mulliá nunca se presentó y ahora el juez Arturo Zamarriego ha emitido esa orden de arresto para que acuda a declarar. Información de Isabel Vega. Buenas tardes. 3 han sido los plantones que ha dado Elisa Mulliá al juez de Madrid, Arturo Zamarriego. Las 2 primeras veces alegó razones de salud, pero el magistrado le envió un equipo forense a casa que constató que no padecía ningún mal incompatible con su obligación de acudir a una citación judicial. Tras aquello, el magistrado avisó a Mulliá de que si volvía a llamarla y no se presentaba, tendría consecuencias. Ayer la actriz tuiteaba que está en Dubái cuando el juez la había convocado. Zamarriego ha dictado una orden de detención para que sea localizada y puesta a disposición del juzgado a fin de que comparezca por la querella en su contra de Íñigo Errejón, que la acusa de calumnias. En un auto decreta una orden de busca y captura vigente por 5 años y propone además que se le abra causa por un delito de desobediencia grave a la autoridad. Razona Zamarriego que Mulliá ha manifestado reiteradamente su voluntad de no comparecer en los distintos llamamientos, lo que supone una clara e inequívoca voluntad, dice, de sustraerse a la acción de la justicia. La Iglesia hasta que lo tira tras la visita del Papa de la semana pasada a nuestro país. Hoy han hecho de nuevo balance de esa visita. Éxito absoluto para la Conferencia Episcopal, que hoy sí admite que han tomado buena nota del discurso de León XIV sobre la pederastia, aunque han negado que las 6 víctimas de abusos que se reunieron, recordemos, con el Papa León, fueran seleccionadas de forma interesada. La Iglesia dice que esas personas fueron propuestas por el Defensor del Pueblo, pero esta institución dice que por saber ni sabían que se iba a producir ese encuentro. Laura Gutiérrez. Sí, no hubo veto, según Argüello, en la selección de víctimas de pederastia que se vieron con el Papa. De las 6, 2 fueron propuestas por el Defensor del Pueblo, al que Argüello llamó personalmente para hacerle el encargo. Sin embargo, en ese momento, según fuentes consultadas por la SER, el defensor no sabía que en esa cita iba a haber tan pocas víctimas y no había confirmación oficial ni siquiera de ese encuentro. Ahora las víctimas se plantean movilizaciones por los desplantes de la Iglesia, el último, el de este encuentro con León XIV. Juan Cuatrecasas. Ya estamos cansados de tanto silencio, de tanta distorsión de la realidad, de tanto ocultarnos cuando hemos estado dando la cara por todas las víctimas, por todas. El malestar también viene de las víctimas de Repara, las que seleccionó la Iglesia para esta cita papal, que denuncian que no fueron informadas ni consultadas. Los obispos dicen hoy que han tomado nota del tibio mensaje del Papa sobre la pederastia. Según Argüello, hace falta un nuevo impulso. Hasta el infinito y más allá. ¡Hasta el infinito y más allá! Hasta el infinito no sabemos, pero de momento vamos ya por la 5ª entrega de la mítica saga de Toy Story, que se estrena mañana en toda España. En la SER hemos hablado con los productores de la peli, lo ha hecho Lucía Bermúdez. Han pasado 31 años desde el estreno de la primera Toy Story, desde que apareció en nuestra vida ese peculiar grupo de juguetes que cobraba vida cuando nadie miraba. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo. Esta semana llega a los cines la 5ª parte de una de las sagas animadas más queridas por el público y que esta vez sigue la aparición del monstruo más grande al que se ha enfrentado esta pandilla, la tecnología. Y bueno, todo lo que esta conlleva: adicción, aislamiento e incluso ciberacoso. Lindsay Collins, su productora, cree que ahora los niños sienten nostalgia por la época anterior a la tecnología. Más de 3 décadas después, Woody, Buzz, Jessie y compañía regresan a la gran pantalla recordando a mayores y a pequeños por qué, a pesar de todo, volvemos al cine. Hay un amigo en mí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.